Feliz noche para los que nos están acompañando y también para los que nos van a ver en transmisión en diferido el video en nuestro canal de YouTube. Agradecerles por no solo sintonizarnos, sino también por estar viéndonos el día de hoy. El día de hoy tenemos este webinar que se llama Educación en Valores y Propósito para Padres y Educadores. Desde ya, pues muy agradecidos y les estamos dando más información a través de nuestros canales. Vamos a seguir admitiendo personas. Bueno, mientras se nos unen más personas, tal vez recordarles nuestro programa de webinars de este semestre. Nada más una pequeña anotación. Para el 2 de abril no vamos a tener webinar. Estamos en plena Semana Santa, entonces ese webinar lo estamos ahí programando, reprogramando. En realidad es un curso, un taller que también íbamos a dar con Jorge, así que pues ahí lo íbamos a reprogramar. Nada más dar ese anuncio y invitarlos el próximo webinar también para el miércoles. Recordarles que tenemos la semana de la psicología del 18 al 24 de mayo, que se pueden inscribir, ahí está el código QR, se pueden inscribir a través de nuestras redes, si no, pues nos pueden escribir y con mucho gusto les mandamos el link de inscripción. Los ahí ya, tal vez ahí ya nos escuchan. Y bueno, como les decíamos, se pueden inscribir a través del código QR, pero también pueden hacerlo a través de escribirnos, ya sea por Facebook o por nuestras redes sociales, y con gusto pues les mandamos el link de inscripción. Ya saben, del 18 al 24 de mayo. Tenemos el próximo webinar este jueves 26 de marzo también con la psicóloga Inés Mejía, sanación de heridas de la infancia, así que desde ya los invitamos muy cordialmente a participar, a que nos vean en las redes sociales y bueno, ahí estamos presentes. Nuevamente, nuestras redes sociales, página de Facebook, Proyecto Ánima, canal de YouTube, la red de psicólogos católicos, ahí está pues toda nuestra información, si nos buscan, nos encuentran en las diferentes plataformas. Igualmente, invitarlos a ustedes o a los que participan, sus familiares, amigos y como decimos también no tan amigos, para que nos acompañen en el grupo de WhatsApp donde compartimos información valiosa desde la psicología y también desde la espiritualidad. Y bueno, darle gracias a Jorge que nos visita nuevamente en este escenario de los webinars. Para los que no conocen, Jorge Ruiz, él es mexicano, él es psicólogo en especialidad de tanatología, es pedagogo y familiólogo, es también director de la Asociación El Jordán en Guadalajara, México, conductor del programa online Educación Familiar e imparte consulta, talleres, servicios en pro de toda la familia. Entonces vamos a dejar de compartir, darle las gracias y la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Nuevamente, pues adelante y si gustas puedes compartir pantalla y pues vamos a ver y adelante. Recordarles a las personas que nos acompañan que por supuesto pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y si no, pues al final tenemos un espacio, ¿verdad? Ahí conforme vamos avanzando, yo sé que la gente se nos va también uniendo. Adelante, Jorge, bienvenido. Hola Javier, buenas noches. Bienvenidos también a los que ya están conectando, a los que nos van a ver en la retransmisión. Pues sí, ya se me presentó Javier, yo soy mexicano, soy de Guadalajara y bueno, soy pedagogo, aparte de psicólogo, soy de profesión maestro de primaria y este tema la verdad se me hace hermoso. Este es uno de mis temas que he compartido con mucho cariño y si bien puedo decir que estoy orgulloso de muchos, pero este en especial se me figura que complementa perfectamente mis dos profesiones, que es la psicología y la pedagogía. Entonces, pues la invitación para el día de hoy es que empecemos a ver cómo es esta educación en valores y cómo podemos hacer un propósito para padres y educadores que en efecto pueda servir para que se pueda generar de una forma más eficiente. Ahora bien, aunque nosotros a lo mejor no seamos maestros o a lo mejor no seamos padres de familia, si nosotros contamos con personas, con sobrinos, vecinitos, si soy catequista, cualquier tipo de personas a las cuales nosotros podamos formar o educar, este tema tiene mucho de dónde poder aportar. Y también recordar que si bien la educación no se limita a lo que tiene que ver la infancia o la juventud, porque podemos contar con educación del adulto mayor, educación especial, educación en distintos contextos, en esta educación, por cuestiones de webinar, si nos vamos a concientizar en lo que es la etapa de la infancia
y darlo de esencia, para que de esta manera nosotros vayamos teniendo como una ubicación de lo que estamos hablando. Y por supuesto, ustedes tienen ahí la caja de comentarios o pueden alzar lo que es el micrófono y con mucho gusto accedemos a una duda, comentarios que ustedes tengan para que de esta manera podamos ir enriqueciendo este tema. Bien, pues entonces vamos a empezar entendiendo cuáles son los fundamentos que nos van a ayudar a ver las directrices de este programa. Primero, tenemos que ir viendo esta parte de educación y qué es lo que pretende una educación que al menos tenga ese sentido cristiano, que al menos tenga esta formación psicológica, que tenga ese sentido comunitario, porque hay que recordar que inclusive el concepto de educación ha evolucionado y avanzado según en la sociedad, el tiempo, el contexto en el que nos encontremos. Ahora bien, lo que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta o valorar dentro de lo que es la tema educativo y la forma en la que podemos alcanzar este acompañamiento es justamente eso, entender y cambiar la visión que por muchos años la educación tradicionalista tenía de que el niño no es un problema a resolver, no es individuo que venga en cero o que forzosamente somos los únicos que vamos a vertirle un conocimiento a este individuo. Esta idea tiene que irse modificando porque la vida misma, el mismo contexto, lo que se va dando, nos va invitando a entender que ya tiene un bagaje cultural, social, inclusive cognitivo, que claro, la escuela le va a terminar de ayudar a potencializar, pero ya existe. Aquí la gran tarea que tenemos es cómo es este misterio para acompañar y más a los niños y jóvenes del siglo XXI, específicamente a los del 2026, en donde ya tanto el contexto social, familiar y, por qué no decirlo, hasta los sistemas educativos ya han vuelto que se vuelva muy contradictorio, difícil y desgastante poder hacer una educación que nos pueda servir. Entonces, nosotros ahí tenemos que ir visualizando qué es lo que pretendemos lograr. La intención principal, al menos en este webinar, es que la educación que nosotros formemos y que proponemos es que estemos para el alumno, que nosotros nos convirtamos en ese faro de luz que puede iluminar aquellas dudas, aquella ignorancia, aquellas situaciones que quizás no son las más recomendables o académicamente correctas o inclusive, ¿por qué no decir, hasta socialmente dañina? Claro, sabemos y debemos de entender que el rol del docente, del maestro, tiene un límite, que también va a haber situaciones en las cuales no podemos ni debemos entrometernos más de lo que nos corresponde. Y por eso, bajo estos límites sanos, tenemos que también ir manejando, y quiero que este webinar se entienda, porque al momento de hablar de valores, al momento de saber acompañar, al momento de poder estar con el alumno, también el maestro debe estar consigo mismo. También el padre de familia debe de entenderse a sí mismo. También el abuelo, el tío, el vecino, el catequista, el formador que está con alguien, tiene que saber y entender esta parte para que en efecto pueda utilizarlo a su favor. También tuvimos por mucho tiempo la errónea idea de que la vocación era sinónimo de martirio y que el buen maestro era solamente aquel que sacrificaba todo por el alumno. Hoy debemos de entender en esta libertad, en esta madurez, en esta pedagogía y ahorita los personajes que vamos nosotros a visualizar, que en efecto es un acompañamiento que también va a haber un momento donde queramos tirar a la toalla, que también va a haber momentos en donde sentimos la desilusión o momentos donde estamos confundidos que no sabemos qué hacer o cómo acompañar. Sin embargo, aún así nosotros tenemos esa oportunidad de enriquecernos y de salir más adelante. Por ahí vamos perfilando en todo nuestro webinar y quiero que eso quede muy claro desde ahorita que estamos comenzando. Recuerden, si hay una duda o comentarios que acaban de integrarse, lo pueden hacer en la caja de comentarios y con mucho gusto aquí lo leemos o mencionamos. ¿Cuál es la misión? Bueno, sabemos, la educación debe enseñar conocimientos.
Fomentamos el pensamiento científico, matemático, el lenguaje, las cuestiones de historia, geografía, de física, de química, etcétera. Áreas de conocimiento precisas que se van dosificando para que el alumno paulatinamente vaya alcanzando, desarrollando y consolidando cierto conocimiento que, una de dos, le va a servir para en un futuro una carrera o una profesión a la que se va a dedicar, o dos, para que el cerebro pueda tener un ejercicio de metacognición y en efecto el cerebro tenga esa capacidad de razonamiento, le ayude a estructurar ideas, a fomentar un sentido lógico, a que tenga una comprensión amplia de lo que sucede en el mundo y en su entorno. Todo eso es lo que pretende nosotros que la educación pueda ir generando. A la par, también sabemos que vamos a la escuela porque esto nos ayuda a crear comunidad, porque esto genera vínculos con los otros y nos permite desarrollar nuestra personalidad. Si bien hay otros enfoques y corrientes pedagógicas que pueden apostar a distintos tipos de acompañamiento y de educación y de metodología, la educación en general o la educación básica tiene que ser ese puente entre lo que es la familia, el contexto, un sistema y una nación. Todo esto, la educación va a ir de la mano. Y si bien ya estamos hablando en esto de una forma general, si estamos en un colegio o en la escuela en la que estamos, se permite la materia de religión, también es otro puente más que se puede añadir a lo que es la situación educativa. Por eso es que se vuelve tan complejo, porque en la educación no es un sinónimo solamente de instrucción, no solamente damos acciones o actividades para que éstas se ejecuten, no, sino que es un vínculo y una forma en la que permitimos que haya justamente esa interacción. Ahora bien, también desde aquí, desde esta misión, la forma y la personalidad de cada uno del docente, del maestro, del formador, de la persona que está a cargo, también se ve reflejada y también se va adaptando a las circunstancias que le va presentando la nueva generación. Ya se dedica a la educación o quien es padre de familia puede dar la razón en esto, nunca terminamos de aprender, siempre nos estamos manteniendo actualizados, luego resulta que ya hay nuevos conceptos, nuevas películas, nuevas formas de hablar, que a fuerzas hacen que la persona que se encarga de un grupo de niños, de jóvenes, necesite estar en constante cambio y contacto con estas nuevas realidades para poder dar una respuesta a esta situación y, por qué no decirlo, a esta demanda que nuestra sociedad nos está presentando el día de hoy y que cada vez se ha vuelto más latente y problemático. Si bien esto lo decimos no para espantar, no porque queramos nosotros que alguien tire la toalla, ni mucho menos, pero sí para ser conscientes, para que podamos ser ese bastión que en efecto sepa cuáles son las vicisitudes y aún así dice, yo tengo herramientas para seguir adelante. Y si no las tuviera, yo tengo la disposición para poder conseguir y aprender y de esta forma seguir aprendiendo. Vamos entonces a ver qué más nos dice con esta misión para que entonces podamos ir checando. Aquí, esa imagen que están viendo ya en pantalla es importantísimo porque de aquí vamos a entender lo que la UNESCO ha propuesto en un sistema educativo y cómo desde esta propuesta vamos a girar lo que personajes como Víctor Frank o San Juan Bosco van a tener que aportarnos en esta charla. Dice la UNESCO que en la educación tenemos que formar 4 situaciones en el individuo, 4 formas que éste debe de generar para que sí empiece a desarrollar habilidades íntegras y completas. Los voy a mencionar de izquierda a derecha, pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos saber cómo se ve en la pantalla, es un círculo. El aprender a conocer es la parte meramente cognitiva. A la escuela vas a que te enseñen cuestiones, ya lo mencionamos, a que comprendas, conozcas y descubras el mundo que te rodea, a que podamos saber e ir ignorando menos en algunas cuestiones, en algunas disciplinas, tanto científicas como sociales, como académicas. Hasta aquí, esta visión del aprender a conocer es popular.
la mayoría que nosotros hablamos de escuela, de educación, lo relacionamos a esto. Ya tiene mucho rato y de hecho es la misión sumamente originaria de lo que hacía la escuela, porque es que la persona sepa conocer. Las siguientes son algunas incorporaciones que con el paso del tiempo, algunos pedagogos, algunos psicólogos, sociólogos han ido añadiendo a este aspecto humano de convivir. La siguiente que es aprender a hacer y a estar, es que la persona que acude a la escuela acude porque le vamos a desarrollar un pensamiento autónomo y crítico. Valoramos que él ya es un individuo, un hombre, una mujer, un niño, una niña que ya tiene cierto acercamiento al mundo, pero lo estamos preparando para que se pueda integrar a una sociedad, para que entienda y comprenda que hay ciertas normas de convivencia que se tienen que generar, para que pueda desarrollar al máximo su potencial como persona y que a partir del deporte, la música, las actividades artísticas, la literatura, también tenga otro vínculo para poder expresar sus emociones y también junto con sus emociones entender las necesidades que tiene. Esto está muy padre porque justamente en esta parte de poder aprender a ser y estar es donde actualmente tenemos la mayor problemática junto con la que sigue, el aprender a convivir. Y es que al momento de relacionarnos con otros, siempre vamos a encontrar diferencias. Siempre vamos a ver que hay algunas situaciones que nos van a llevar a problemas, lamentablemente a veces a violencia, a indiferencia, a que exista cierta apatía y es lo que se vuelve muy complejo hoy en día, porque también la normatividad, la estructura legislativa que acompaña a la educación se ha desfasado o se ha vuelto más obstáculo que beneficio. No en todo, y no podemos generalizar, pero en muchas ocasiones ya esta parte de entender, hacer, estar y convivir se la ha vuelto como un sinónimo de permitir. Y ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que estamos muy lejos de lo que realmente tendría que ser este pilar. Cuando nosotros empezamos a entender esa parte de aprender a convivir, entonces es también que ayudemos a los niños, a las niñas, adolescentes, a que tienen que hacer algo, salir de su ensimismamiento para poder generar algo en beneficio de los demás. Dígase su salón de clases, dígase en la comunidad en la que están, dígase su familia. Entenderles y ayudarles en ese entendimiento de que ellos son importantes, de que ellos tienen que valorar su personalidad, pero también tienen un contexto aparte. También tienen a alguien con el cual están conviviendo. También tienen que respetar y tienen que mostrar una disciplina sana, más que nada porque es pieza importante para la convivencia. Hoy todo un momento más lo retomamos. Finalmente, en el aprender a hacer, pues es saber que cuando ellos van a la escuela es porque ese conocimiento y esa forma de comportarse tiene que aterrizarse ya afuera. Más adelante a lo mejor van a poder conseguir un trabajo, más adelante a lo mejor van a poder hacer una ocupación o tener un estudio donde van a poder complementar, fabricar, hacer con lo que ya saben. Aquí se le enseña al alumno a poner en práctica aquel conocimiento que ya se le está mostrando para que pueda adaptarlo a su tema de vida. Y con esto generar, al menos en México hace muchos años se puso de moda este término, las famosas competencias, para que él se vuelva competente ante ciertas circunstancias y habilidades que le iba a demandar la vida. Se hizo, al menos aquí en México, un debate en su momento porque se daba a entender que solamente era como para poner dentro de una fábrica o una empresa la cuestión laboral. Y se criticó que entonces la educación estaba siendo sesgada por esta situación. Sin embargo, lo que no se alcanzó a entender es que no se refería solamente a este tipo de competencias. Al momento, como está viendo en la pantalla, de competencias personales, es que la misma educación tendría que retar al niño, a la niña, al adolescente, para que éste pueda ser lo suficientemente capaz de saber en qué no conoce, en qué es ignorante, y a partir de ahí poder generar algo con ellos y que se pueda vincular de una mejor manera. Entonces, por eso es lo que nosotros estábamos mencionando y diciendo en esta situación. Aquí me detengo un poquito por si ustedes tienen alguna duda, si ahorita con los pilares tienen algo que quieran comentar,
para que puedan poner lo que son su comentario o algo que quieran decir por el micrófono y de esta manera avanzar. Espero unos minutitos. Pueden ponerlo, sus preguntas en el chat. También quisiera aprovechar, Jorge, que estás acá. Yo he notado que a nivel de educación, bueno, por lo menos los que somos un poquito con más edad, antes teníamos materias, más, digamos, materias como artes industriales, para las mujeres cocina, digamos, oficios, ¿verdad? Cosas que inclusive ayudaban con el oficio, ¿verdad? Pero hoy por hoy se abandonó mucho eso. La que más se da es informática, cursos así, pero ya no sea electrónica, ya no se enseña a usar un martillo o electricidad, ¿verdad? Cosas que son para la vida, ¿verdad? Cómo arreglar cosas en la casa. Los que somos, como digo, de más edad aprendimos a arreglar esas cosas porque nos lo daban en la escuela y en el colegio, esas materias. Aprendimos mucho ahí, pero ya no. Entonces, ahora que estoy viendo ese aprender a hacer, que decías, pero es un aprender a hacer hasta cierto límite, ¿verdad? No son capacidades, ¿verdad? Realmente para la vida en general, digamos. Hay gente que no sabe ni cambiar una llanta de un carro, ¿verdad? O un bombillo. Hay que llamar a un electricista. Tampoco estoy diciendo que seamos técnicos, pero sí nos enseñaban habilidades en las escuelas y en los colegios. Eso se renunció. Sí, ahora Es sí, una realidad, pero adelante. ahorita tocando ese punto, bueno, no estamos aquí para hacer un debate sobre la calidad educativa, pero yo creo que a nadie nos sorprende que en efecto se ha visto en decadencia. Ahora sí que en varias partes del mundo, más que nomás del país, hemos visto que hemos limitado estas cuestiones de habilidades técnicas porque se ha visto que se ven, no sé, que fomentan estereotipos, que solamente utilizan a la persona como máquina, ciertas ideas a las cuales yo no comparto, pero que han hecho que han reducido estas situaciones. Si a esto le sumamos que los gobiernos en general les gusta en cuestión educativa ahorrarse dinero, pues con eso ya no necesitan tener instrumentos ni espacios, solamente butacas para que entonces se pueda formar y de esta manera lo van compensando. Pero sí es cierto, nos hemos quedado sin estos pilares y si ahorita hacemos un discernimiento cada uno de nuestro país y si alguien no es el caso y no quiere compartir adelante, pero al menos en México sí, ahorita lo que escucho Javier, parece ser que en Costa Rica es la misma situación, nos damos cuenta que entonces no se está cumpliendo. Los pilares están quedando en déficit. Y es que esto es muy interesante, se presta tal cual para un debate y alguien puede decir lo contrario. Por mucho tiempo, cuando tuvimos un régimen autoritario en la educación, el humanismo vino como un soplo de aire para salir adelante. Pero hoy en día, el exceso de humanismo mal entendido está ocasionando muchísimos problemas en nuestra educación. Lo repito, el exceso de un humanismo mal entendido, porque en efecto estamos privando a los estudiantes de cuestiones tan básicas, ya lo dijo Javier, como hasta de cambiar una bombilla. Antes recordaremos que se usaba la máquina de escribir y se daban cursos de taquigrafía, de corte y confección, de cocina. Bueno, Así luego se es. modifica y ya no se da esto, pero tocó que daban talleres de lógica, que iban a experimentos a química, que iban generando otro tipo de conocimientos experimentales. Bueno, si bien en algunas escuelas, obvio, se sigue dando y no todo se ha perdido, ya en la currícula de la mayoría de las instituciones se ha ido sesgando, sin mencionar, por ejemplo, materias como filosofía, que eran tan importantes para comprender al ser humano, el entorno y la sociedad, pues se han ido prácticamente reduciendo, si no es que suprimiendo totalmente, por varios factores que, bueno, ahorita nos vamos a dedicar a mencionarlos, pero sí es importante que estamos conscientes y que veamos y veamos cómo podemos apoyar en efecto a las nuevas generaciones, porque son las que literal se van quedando con esa ausencia de conocimiento. No sé si hay otro comentario, duda, si no, avanzamos a lo que sí. Adelante, sí. Hay cualquier cosa, ya saben, pueden ir poniéndolo en el chat, si no también al final podemos ir haciendo un despliegue de preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos mencionando nosotros que una vez que no tuviera los pilares, ya los fuimos conociendo,
ya vimos lo que la UNESCO propone, podemos ya hacer hasta una reflexión de nuestro país si se hace o no se hace. Vamos a ver cuál es la propuesta psicopedagógica que nosotros tenemos. Yo quise mencionar desde dos autores diferentes porque yo entiendo que en efecto la educación al momento de tener esa característica de laica y yo mencione a San Juan Bosco, va a brincar y va a haber en muchas ocasiones esta situación de decir, no, espérate, aquí somos una institución religiosa y no tenemos que hablar de cuestiones católicas. Lo entiendo. Entonces, esta propuesta vamos a hablar de un psicólogo, logoterapeuta como es Víctor Frank, y por otro lado, vamos a ver lo que Don Bosco nos puede hacer en este complemento, para que ahora sí nos ayude desde ambas posturas y desde ambos argumentos a poder estructurar y darle sentido en esa transmisión de valores que nosotros queremos que tanto padre de familia como maestros tengan. Entonces, me gusta mucho la forma en la que se propone, porque justamente se complementa, pese a que podríamos a lo mejor decir, o hay gente que se empeña en decir en que son cosas separadas, pues aquí nos vamos a dar cuenta que la verdad es que no, y cómo uno parte de unos elementos y otro de otro, pero finalmente va para lo mismo. Ambas lo que van a compartir es la visión de trascendencia del ser humano. La educación y otros aspectos de la vida, pero la educación principalmente ha buscado y ha apostado a que el estudiante pueda ser una mejor persona, un mejor individuo, un mejor trabajador, un mejor emprendedor, un mejor ciudadano, un mejor en todo, absolutamente en todo. Se pretende, al menos esa es la filosofía educativa, que quien recorre las aulas está recorriendo una gran fuente de conocimiento donde entienda que no solamente es biología o que el individuo está basado en impulsos solamente. Claro, existen y obviamente van a acompañar este periodo educativo, pero que entiendan el estudiante, las familias, los mismos maestros, que hay un sentido y ayudarlos a encontrar el sentido es la mayor riqueza y satisfacción que se tiene que tener. Vamos hablando primero de padre de familia y ahorita me devuelvo a los maestros. Cuando el padre de familia, la madre de familia, busca y pretende educar a su hijo bajo ciertas circunstancias, con cierta metodología, a lo mejor inconsciente, ¿eh? No, a lo mejor no sabe nada de pedagogía ni de didáctica, pero en su forma la forma de hacer la tarea, de la disciplina en los útiles escolares, del uniforme, hasta el mismo peinado que le permite o no le permite al niño, ya le está dando una semillita a este individuo, a este hijo, a este sobrino, si no fueran los niños, los nietos, a veces los abuelos son los que educan. Entonces, desde ahí, la invitación sería que el mismo padre o madre de familia debe saber por qué lo está haciendo y para qué. ¿Qué es lo que pretende con llevarle siempre un lonche para que desayune en la escuela? ¿Qué mensaje le está dando a su hijo? Con que darle dinero para que compre, qué es lo que quiere transmitirle, con llevarlo a la escuela puntual y que haga las tareas y que cumpla con el uniforme, qué logra o qué quiere, qué pretende lograr con eso. Viceversa, el que falte, el que no pasa nada si no trae tarea, no pasa nada si no lleva el uniforme a la escuela, desautoriza al maestro, ¿qué sentido le está dando? Y a su niño, a su niña, ¿eh? Más que a sí mismo, a este nuevo individuo. Ahí está la pregunta que cuando yo hago escuela para padres siempre se pone en tela de juicio. ¿Qué logras con tus acciones que el niño o la niña repercuta? ¿Estás siendo consciente de lo que estás generando para bien, para mal? Porque a veces, insisto, no lo hacen con maldad, no lo hacen con dolencia, ignorancia. A veces, y ahí es donde es muy peligroso, sí, sí saben lo que ocasionan y sin embargo no les importa o inclusive tienen cierta filosofía disruptiva que por supuesto va a repercutir en este sentido que le queremos dar al individuo. Pero bueno, de misma forma, el maestro, el director, el prefecto, quien está a cargo también de la formación, debe saber que la forma en la que les habla, se comporta, los regaña o no los regaña, va a ocasionar una situación en el alumnado que tienen. Y también, si es que les llama la atención en ciertos elementos, es porque pretende y busca ciertas cosas. Si no le llama la atención o si para él no es tan importante ciertas situaciones, que sepa que también va a tener algunas complicaciones, tanto positivas como negativas. El educador, dígase padre o maestro,
debe tener muy en claro en qué sentido está formando o en qué sentido está dejando de formar. Si no lo sabe, entonces es como ese barco que está a la deriva, pero no tiene ni siquiera un puerto al que quiere alcanzar, porque en efecto no tiene el contenido ni el conocimiento de lo que pretende. Y es ahí donde nosotros tenemos la invitación de seguirnos formando. Sabemos, como el ejemplo del barco, que aunque ahí se ve el puerto a lo lejos, quizás al momento que el barco vaya a haber una ráfaga de viento muy fuerte. Quizás se ve cerca, pero no lo es, solamente es una ilusión. Quizás el agua es muy profunda o se va a enfrentar con un animal. Eso no lo alcanzamos a visualizar, pero aún así tenemos el puerto al final y yo pretendo que ese barco no vaya a naufragar, en efecto, llegue hasta el final. Eso es lo que ambos educadores, don Bosco, Víctor Frank, nos van a pretender inculcar, fomentar, para que de esta manera nosotros sepamos qué queremos alcanzar con esto. Bien, empieza con Víctor Frank. Él en la parte de aprender ser y en su propuesta de la logoeducación, dice que la madurez se alcanza cuando el joven deja de mirarse a sí mismo para que empiece a entender el otro, el entorno, la familia, el contexto, los compañeros, etcétera. Él dice que por naturaleza el ser humano tiende a ser egoísta y el niño suele tender a repetir ciertas actitudes egocéntricas, pero por supuesto esto, cuando se acerca a la escuela, a un contexto educativo, tenemos que irle enseñando a que comprenda que no el mundo gira alrededor suyo y que él es un niño más en un grupo de varios, 20, 30 veces hasta más alumnos y en efecto tiene que enseñarse a tener límites, a compartir, a respetar, a no pelear, entre otras cuestiones. El joven es la misma situación. Si bien ya va agarrando una personalidad y ya empieza a tener su propio criterio, también tiene que entender que hay otras opiniones, otros contextos, otras creencias y que a partir de cómo se relaciona con los demás, puede ser el mismo. Eso es un poco más filosófico y quizás el término no lo va a comprender el joven ni el niño, ¿eh? Y tenemos nosotros que explicárselo. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Hay muchas cuestiones que todavía, por más que queramos que ellos razonen, no las van a comprender, pero se las tenemos que ir diciendo para que en su debido momento, como la buena semillita, pueda germinar y dar luz, perdón, fruto más bien dicho, ante estas ideas. De aquí, él nos proponía muchísimo que por eso pudiéramos utilizar cuentos, que por eso pudiéramos tener referentes para que el joven, el niño, la niña puedan saber qué es lo que se le pueda acompañar y cómo podrían haber unas actitudes para comportarse. En muchas ocasiones es importante ver el alcance que este tiene, porque miren, cuando hay un alcance donde el individuo empieza a salirse de su ensimismamiento, empieza a darse cuenta que hay un alguien más, va entendiendo poco a poco que la libertad va a implicar ser responsable y que la responsabilidad va hacer arduo trabajo que tiene que fomentar. Claro va a estar que si desde su contexto, de su formación, lo invitamos, le sugerimos y le mostramos cómo dar una respuesta ante esa responsabilidad, va a tener mayor capacidad para poderla generar y viceversa. También cuando nos damos cuenta que el mismo contexto, el mismo maestro, la misma madre, padre de familia, no son tan responsables, bueno, no tiene un referente al cual acudir y más trabajo le va a costar acceder. Ojo, tanto Víctor Frank como Don Bosco van a tener en común que dicen que el estudiante por sí mismo no va a estar echado a perder y por sí mismo no es una pieza que a nada se le pueda generar. Siempre vamos a tener la oportunidad de mostrarle el camino. Si es cierto, quizás a mí en el ciclo escolar no me toque verlo, pero yo ya marqué una pauta que si alguien más lo sigue cultivando, con el tiempo se va a generar. En muchas ocasiones a los padres de familia no les toca ver los buenos frutos de sus hijos, ya hasta que se mueren y ellos se dan cuenta y les cae la situación, como decimos en México, les cae el 20 de lo que pasó, es cuando empiezan a recordar y a retomar estos aspectos para poder dar una respuesta. Por eso
es que tenemos que saber que la educación es un trabajo que quizás no veamos finalizado y que en muchas ocasiones decimos, es que lo que yo hice, lo que me costó trabajo, el esfuerzo que yo di, no valió la pena. Y en muchas ocasiones, quizás no de forma inmediata, no vamos a decir que sí, que si eres el mejor maestro, luego vas a ver cambios. Quizás no, pero es que Dios tiene un destino para cada una de las personas. La educación tendrá que ser similar, tendrá que ser, como decía Gabriela Mistral, la poeta chilena, educar en la forma más alta de alcanzar a Dios. Y en efecto, así es. Por eso nosotros nos tenemos que ir generando y visualizando. Chequen aquí en los comentarios si tienen algunas dudas, preguntas, por favor, para poderlo checar. No sé si tengan algún comentario con esto. Y que no ahorita que se vea la pantallita también. Digo que acá está lloviendo un poquito y me se va, pero ya, que andamos bien. No, muy bien, vamos entonces a seguirle. Ya no hay ninguna duda. A ver, más bien para acá. Ya, ya pasó el rayo. Bueno, lo que estábamos diciendo entonces, referente a esto de cómo va avanzando, tenemos que entender entonces que educar no es llenar un saco, sino encender un fuego. La logoeducación es base a la propuesta en el cual el combustible se mantiene para que ese fuego encendido, a darle un para qué, se vaya volviendo un esfuerzo cotidiano. Quien ya es logoterapeuta o ha accedido a lo que es la corriente de Víctor Frank, su mayor propuesta siempre va a ser esto, el cambiar la pregunta ¿por qué? Para la pregunta ¿para qué? Cuando nosotros hacemos ese cambio, Víctor Frank decía, nos va a ayudar a poder entender justamente cuál es la misión que podemos alcanzar con esto que estamos haciendo. Cuando entendemos que es un esfuerzo cotidiano, que no se logra en una sola sesión, a veces ni en un año escolar, a veces ni siquiera en una etapa, sino que es una construcción y todos tenemos este sentido, nos invita a que entonces podamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. La premisa de la educación se basa mucho también en eso, en saber que en efecto el sentido que le damos, pues nos puede ayudar a poder generar este aspecto de día con día. Cuando es padre de familia, madre de familia, sí se vuelve un poco más complejo porque el producto, o sea, el hijo, la hija, la vas a estar viendo por muchos años y las consecuencias tendrán que ser, y ahí es ahí donde entra el eterno conflicto entre padres y maestros, tendrá que ser una muy importante labor de los padres, porque es verdad, el maestro termina su ciclo escolar y ya no vuelve a ver al estudiante en muchas ocasiones, pero el padre de familia no. Sin embargo, el padre de familia está ya muy acostumbrado a que si la escuela no lo hace o si el maestro no pone un remedio, ellos no lo ponen, sin saber que al final el que va a recibir el premio o el castigo por las situaciones educativas va a ser el mismo padre de familia, porque él sí lo va a seguir teniendo prácticamente hasta que Dios ya diga que no. Así que ahí tenemos nosotros la invitación desde lo que la educación pretende y que ahorita en un momento más vamos a hacer un poquito más de tips que podemos utilizar. Por otro lado, en el saber convivir, ahí entra perfectamente la pedagogía preventiva de San Juan Bosco. Si bien sus principios, razón, religión y cariño, quizás no se puedan poner, sobre todo en el aspecto de religión, en la escuela laica, sí podemos buscar en su filosofía y también en su pedagogía una respuesta ante estas situaciones. Dice aquí, en todo joven, hasta el más rebelde, hay un punto accesible al bien. El primer deber del educador es buscar ese punto, esa cuerda sensible del corazón y sacar provecho de ella. Si bien es cierto que el ser humano es egoísta por naturaleza, también el ser humano tiende y tiene una esencia de bien en sí mismo. Todos. Claro está que por algunas circunstancias de la vida, algunos van a tenerla muy difusa y otras muy fresca, unas muy latente y otras muy escondida. Pero San Juan Bosco ahí nos está indicando que a partir de ese contacto y esa visión, el educador va a poder generar o encaminar
a que pueda brotar en él esta situación positiva o en ella. En esta parte de lo que tiene que ver con la forma de acercarse al joven, la pedagogía preventiva hace mucho hincapié en que nosotros tenemos que darle herramientas, conocimientos, técnicas al joven para que éste sepa que hay alternativas. Estamos previniendo antes de que caiga en un vicio, antes de que haya alguna conducta disruptiva, antes de que haya alguna situación violenta. Él proponía que desde antes nosotros entonces íbamos a fomentarle que existían este tipo de alternativas para que nunca se vaya a quedar sin trabajo y que él tenga varias habilidades a desarrollar, para que sepa que sí es cierto, a lo mejor esto ya no, pero existe plan B, plan C, plan D, que sepa que en efecto se pueden prevenir algunas situaciones si nosotros accedemos a estas habilidades. De aquí también se vuelve un poco complicado, un poco confuso esta situación de que entonces, ¿por qué no están privando las escuelas del aspecto técnico? Bueno, pues ahora sí que sería una tarea aparte para mencionarlo, pero es que dentro de la metodología preventiva, pues sí, sí es esto, que ellos puedan comprender y que desarrollen ese tipo de habilidades. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que hay menos sermones y más vida. Lo sabemos y hasta en el adulto pasa. Es cierto que las palabras convencen, sí, 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 es verdad, pero siempre el ejemplo va a arrastrar. Si nosotros estamos hablando de los valores, si no estamos hablando de ciertas habilidades y técnicas que tiene que tener el individuo, y nos damos cuenta que los valores se transmite por un contagio emocional, o sea, por la fuerza en la cual nosotros lo vamos diciendo a los otros y una coherencia de vida sobre todo ese aspecto que nos cuesta mucho trabajo a los formadores, esto va a ser más fuerte y más latente que solamente por una instrucción académica, porque no es lo mismo hablar de respeto que vivir el respeto, no es lo mismo formar la responsabilidad que trabajar en la responsabilidad. No es lo mismo decir hacer ejercicio que practicar el ejercicio para poderlo fomentar, lo que siempre fomento yo mucho en los estudiantes, porque entre menos razones demos y más servicios propongamos, ahí tenemos nosotros la pieza importante para dar. Don Bosco decía él que hay un momento en esa rebeldía, en ese no entendimiento del individuo, del adolescente, en donde va a querer ser parte de un grupo, eso ya en materia más psicológica lo sabemos, en esa parte de adaptabilidad, de pertenecer a un grupo social, va a inclusive a veces a dañar su propia personalidad para poder encajar. Entonces, la propuesta que él daba, denles servicios, que ellos se sientan útiles, que ellos generen algo para dar a los demás. Si ustedes se fijan, los jóvenes les llama en la mayoría de los casos mucho la atención el poder organizar una campaña para juntar juguetes y llevarlos a un hospital. O en los grupos pastorales, la venta de tal cuestiones el domingo se anotan muchos. O el ir a visitar enfermos es algo que sí les llama la atención. Y tú les puedes dar una cátedra de que la antropología y para qué sirve, estas cuestiones filosóficas, etcétera, pero en la mayoría de los casos ni lo van a entender ni les importa entender. Sin embargo, si nosotros fomentamos esta cultura del servicio, ahí tenemos la puerta abierta para que más adelante, quizás ni nosotros, podamos ir gestionando con ellos esta parte de convivencia y a veces es el punto de unión y cohesión entre unos individuos y otros. Aquí me quiero detener porque ahorita vamos a ver unas piezas como más claras referente a estas dos, pero quiero escucharlos, ver si hay alguna duda, pregunta, y pues aprovecho para tomar agua en lo que ustedes están aquí mencionando. Los quiero leer, si quieren preguntar en la caja de comentarios o algo mencionar, con mucho gusto. Jorge, una pregunta, aprovechando que estás acá con la educación en valores, eh, ¿se puede, ¿se puede decir que el fin justifica los medios en cuanto se trata de adolescentes en los métodos? Que a veces es más importante tanto el método que a veces lo que se enseña en sí mismo. Digamos, tiene más peso el método
¿verdad? Bueno, pero es- ahí tendremos que Pregunta. ver también qué tipo de método. Sí, sí, estamos de acuerdo, digamos. Obviamente, en los adultos, como vos decís, la parte más reflexiva, más razonable, el adolescente es más emotivo, ¿verdad? Se deja llevar más por la emoción, ¿verdad? Por eso hablaba mucho más de los métodos que como tal, ¿verdad? No es tan reflexivo, tampoco estoy diciendo que es que es tonto, ¿no? Pero por eso hablaba de si el fin justifica los medios, en ese sentido de que los métodos van significando en un adolescente más, y como lo dijo Víctor Frank, me gustó esa frase que vos dijiste, que propone que la madurez se alcanza cuando el joven deja de mirarse a sí mismo. Y eso pasa mucho, en efecto. O sea, entre más se deja de mirar a sí mismo, o sea, deja de ser el centro de sí mismo, se nota esa madurez. Pero precisamente, eh, y como luego también lo dijiste, en las pastorales, a veces cierto tipo de música o cierto tipo de eventos que uno dice no son tan buenos, no son tan buenos para ellos, pero es parte también de su exploración, ¿verdad? Que tanto dejarlos, ¿verdad? Es conflictivo, ¿verdad? Que vayan a una fiesta, que vayan a esto, porque es como y vos dijiste, normalmente el adolescente, y sobre todo el adolescente, es muy de rebaño, ¿verdad? Va a renunciar a cosas personales por ser parte de ese rebaño, ¿verdad? Eh, entonces, y más que estamos en este tema de formar valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto pesa, ¿verdad? La forma al valor per se. Sí, y cuando empezamos a hablar de valores, en la primera parte, pues sí tenemos que entender que ellos no alcanzan a ver la parte ética, en la mayoría de los casos, porque yo sé que hay jóvenes que sí, de lo que es el valor. Entonces, en efecto, sí tenemos que ser muy atentos a esos intereses y gustos para poderlo fomentar. Algo que ocurre mucho, por eso quiero ser cuidadoso, por eso dije, ¿qué método? No me atrevo a decir que el fin justifica los medios en todo el tiempo y en todos los casos. Claro que va a haber circunstancias, momentos, ciertos individuos que a lo mejor podamos gestionar o decir que sí, pero también tenemos que entender en esta diversidad que cada caso, aquí estamos hablando de particularidades, pero cada caso se tiene que visualizar bajo este contexto. Sin embargo, sí va a haber una cuestión que en general, nunca podemos decir que el 100, la mayoría del adolescente va a tener, o sea, las famosas tendencias que se van dando. Y por ahí decían, no lo puse aquí en las diapositivas, pero lo que estaba leyendo los artículos cuando me estaba preparando, mencionaba una frase que tenemos que nosotros interesarnos en lo que a ellos les gusta para que luego ellos se interesen en lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta? Pues que tengan virtudes, que sean personas y mujeres de bien, que sean hombres responsables, mujeres responsables también, y de esta manera lo vayan ellos adaptando a su contexto. Sin embargo, en muchas ocasiones hacemos una barrera que ni ellos hacen por acercarse o disminuir, ni tampoco nosotros los adultos. Vamos haciendo que se construya más la barricada porque tachamos de indecente la música, porque cuestionamos los principios, porque en efecto en ocasiones no son compatibles inclusive hasta con nuestra moral cristiana o independientemente de nuestra religión, pero no lo son. Pero es que ahí donde tenemos nosotros la oportunidad para reflexionar e invitar al joven a reflexionar. Lo mencionas de una forma muy sencilla, muy breve, que me ocurrió en una pastoral, que inclusive en su momento hasta el sacerdote se escandalizó. Lo platico porque está muy padre esa parte de formación. Me tocaba dar el tema de pastoral juvenil de teología del cuerpo. Entonces dije, vamos a utilizar algo que engancha al joven. Porque si yo hablo directamente con las palabras de Caro Boctila, ni saben quién es Caro Boctila, ni les interesa saber quién es Caro Boctila. Así, tal cual las cosas. Entonces dije, vamos a conectar con ellos. Y que se me ocurre poner la canción de Carol G de La Tusa, una cantante colombiana. Si han escuchado la canción de La Tusa, para nada tiene un mensaje cristiano. Sin embargo, de ahí pudimos hacer la conexión, porque al momento en que yo la puse, ya con eso se pusieron atentos a lo que era el video y a lo que decía la canción, ellos y ellas. Ahí ahora sí que parejos todo. Y de ahí ya me sirvió para platicar qué dice la canción, qué es lo que está pretendiendo la persona. ¿Ustedes creen que ella sabe quién es, cómo se respeta, cómo es su relación con los otros,
como eso, y esto me permitió que yo hubiera un derribamiento a esta situación y de que no digan, ay, me va a sermonear, ay, esta situación, y de ahí ya pude hablarles respecto quién es Carabotila, qué dice la teología del cuerpo y que de alguna manera comprendiera. Al final de cuentas era un retiro juvenil y no una catequesis. Entonces era algo que ellos querían que se quedaran para ver si después, a lo mejor yo no lo iba a saber nunca, pero quiero pensar que al más de alguno dijo, ay, Carabotila, ese nombre, ¿quién es? ¿De dónde viene? Lo pudo haber googleado y le saliera. Y de esta forma poder haber enganchado, ya como dicen por ahí, aunque sea con uno, para que de esta forma, más adelante, cuando puedan tener esa oportunidad de ellos de acercarse a Dios, de conocer lo que es la teología del cuerpo y la riqueza, exista este buen, vamos a decir, andamiaje y no se haya visto como algo tan ajeno. Aquí, por ejemplo, hay un comentario, lo voy a leer porque me encanta que hagan este tipo de con preguntas y comentarios porque enriquece nuestro tema. Dice Enrique Muciño, uno como padre se complica, o al menos para mí, cómo entender al adolescente y saber cómo hablar para que no haya una barrera y se tenga un mejor entendimiento sin perder el respeto. Sí, ¿eh? Eso es muy importante. Miren, cuando trabajamos con adolescentes, tenemos que saber que ya no va a ser la misma situación de autoridad con el niño. Eso lo tenemos que saber. Pero ojo, no por eso significa que ya no vaya a haber autoridad. La pieza clave, y yo sé que es difícil, ¿eh? No, no, ni siquiera yo fijo de decir que, uy, sí, yo tengo súper respeto con el adolescente, pero la pieza clave es que empecemos a ver hasta dónde podemos permitir algunas cosas, generar ese amistad con el individuo, con el adolescente, pero sabiendo que hay otras que no. Cuando vaya a terapia con su servidor, es lo que le digo, a ver, papá, mamá, tienes que tener tus negociables y tus innegociables. ¿Qué cuestiones, llueve, trueno, relampaguee, pataleé, te diga lo que te diga, no vas a ceder? ¿Y qué cuestiones, en efecto, sí, sí puedes ceder? Porque si bien, bueno, a lo mejor tú sabes que no va a ser lo mejor para él, pero tú que eres más grande y puedes medir la situación, dices, va, que haga como él quiera, pues así quiere, y algún día se va a dar cuenta que se equivocó. Y pongo siempre el ejemplo de la limpieza. Tú no te conflictúes si su cuarto es una cochinada, es su cuarto, pero sí exígele que la sala la tiene que tener limpia porque es un espacio común. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo esa parte de decir, bueno, si tú así quieres, hasta que te des cuenta, tarde que temprano, te vas a dar cuenta, vas a tomar esa decisión de tu cambiar. Pero mientras tú se lo digas, menos lo va a hacer. Y como acto de rebeldía, más lo va a ocasionar. Pero sabiendo y que el adolescente también entienda que sigue existiendo una autoridad y un respeto que se tiene que cuidar. Entonces, lo mismo ocurre con el maestro, bueno, no sé si en todos los países se le llame secundaria, pero la etapa de la adolescencia, acá en México de 12 a 15 años le llamamos secundaria, también tiene que volverse ese formador que, claro, tiene que hacer la vista gorda en algunos aspectos porque es parte de la separación del individuo, de la conexión emocional, etcétera, pero hay otras cuestiones que sí o sí las tiene como figura de autoridad que fomentar. Y es ahí donde el primerito que tiene que tenerlo muy en claro somos nosotros los formadores, los padres de familia, los educadores. Si nosotros no tenemos muy en claro qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir, vamos a ocasionar algún conflicto de comunicación con los alumnos, con los hijos, con los adolescentes. Y es ahí donde tenemos que ir trabajando esta parte. Ahora bien, vamos ya así con recetas como decir prácticas. Si bien lo que ahorita yo les voy a mencionar es una generalidad y más de alguno puede estar en contra y es muy válido porque no a todos les va a funcionar, si quiero comentárselas para que nosotros sepamos. Uno es tener una actividad que ellos propongan, o sea, generar algo de su gusto. Y luego, a la par, una que a nosotros nos guste. El adolescente, el niño debe de saber eso, que hay momentos donde en efecto él va a poder decir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Y así como yo te estoy acompañando, tú cuando yo te pida que me acompañes a tal lugar, vas a saberte comportar y vas a entender esta parte. Quizás no funciona la primera, ni mucho menos. Esto de constancia, pero esa es una parte, para que entonces tú le dejes la oportunidad de expresarse, pero también entienda
que va a haber momentos en que tú te quieres expresar. Dos, que nosotros tengamos una comunicación constante y efectiva. Con constante no me refiero a todo el tiempo, pues, sobre todo con el adolescente, que él va a buscar mejor comunicarse con sus iguales, con sus amigos, con sus vecinos, primos, pero no con el padre de familia. Sin embargo, esto no tiene que suplir a la forma. Si estamos dando cuenta que ahorita los jóvenes se comunican más en redes sociales, en el famoso WhatsApp, en el famoso Facebook, en TikTok, en Instagram, bueno, de alguna manera yo también tengo que acceder a estas redes y medios de comunicación para poder estar en la misma sintonía que ellos. En todo eso, si se están fijando, es que el padre, el maestro, tiene que ir un paso más adelante. Tiene que saber esas situaciones, porque entonces, ¿cómo podemos nosotros también visualizar este aspecto y cómo podemos formarlo? A mí me gustaba mucho lo que una compañera decía que hizo con su hijo adolescente, una serie que trataba sobre el suicidio y lo romantizaba. Un tema tan fuerte en el adolescente que salió por Netflix. Y decía ella que ella todos los días vio con él la serie y no le decía absolutamente nada, a pesar de que ella como psicóloga sabía lo dañino de la serie. Pero aprovechaba para que en la cena, cuando iban en el carro, cuando había un momento que tenían que convivir, le dije, oye, pues es que no entiendo la actitud de tal persona. Oye, tú piensas que sí estuvo bien, o sea, ni siquiera haya dado un juicio de valor. Llevaba al joven, a su hijo, para que él pudiera como cuestionarse de una forma natural, autónoma, la situación. Pero para esto, ella ya se había prevenido en la serie, perdón, se había documentado para que entonces pudiera ver eso y comenta ella que al final, cuando la serie justamente saca esto del suicidio romantizado como una respuesta que nosotros sabemos en términos psicológicos que es incorrecto, pero que él lo saca como muy romántico, el mismo muchacho cuando le dijo, no mamá, es que considero que hizo mal la protagonista, que pudo haber hecho otra cosa, ella dijo, al menos ya hice que se cuestionara lo que está viendo. Quizás no me alcanzó a decir cómo, qué sea la solución que le daría, pero al menos él no se quedó con la finta de decir, tiene razón, el suicidio puede ser una situación que yo puedo acceder porque qué bonito se ve. Mira cómo se muere la protagonista tan bonito porque se mató. Entonces, ahí nosotros tenemos una pieza muy importante y volvemos a lo mismo, a lo que están viendo ahorita en pantalla, a decir menos sermones y más vida ante la situación que se tiene. Para esto, vamos a ir ya haciendo cierre a esto y me gustaría que ahorita pudiéramos hacer juntos lo que es esta oración, porque más que nada, aparte del aspecto espiritual, está muy largo, ahorita se lo voy a resumir. Quiero que ustedes visualicen los elementos que nos tienen que invitar a lo que estamos haciendo. Primero, que sepamos que hay una razón de ser, que esa razón no va a caer en mente de nuestro niño y adolescente. Nosotros los adultos debemos de saber eso, porque nos frustramos, porque decimos es que este muchacho, es que esta muchacha no entiende razones y ni las va a entender. De una vez sepan, porque eso se va dando con la vida, con los golpes que nos va enseñando y con esas cuestiones que vamos aprendiendo. Entonces, yo o adulto, soy el que tengo que entender esa razón para entonces brindarle y ayudarle, eso sí, a que poco a poco vaya él también descubriendo esa razón, ella vaya entendiendo que puede ir corrigiendo tal situación, que lo que yo le digo tiene una situación de ser, pero que él lo vaya descubriendo, porque si no, no va a ocurrir. Que en este amor que nosotros vamos transmitiendo, entendamos que el amor también es a partir de los sanos límites que se generan, que vamos nosotros a tener la actitud siempre de escucha para lo que nos proponen los alumnos, para lo que nos proponen los niños, los hijos. Sin embargo, nosotros vamos perfilando y filtrando qué cuestiones podemos sobrellevar y qué cuestiones, insisto, no podemos permitir. Que nosotros somos los principales que tenemos que encontrar el para qué estoy haciendo esto. ¿Qué es lo que busco al formar a mi hijo o a mi hija de esta manera? ¿Cuál va a ser la brújula que me va a orientar para que de esta forma puedan encontrar ellos lo que es la verdadera felicidad y de esta manera nosotros contribuyamos, aunque sea un granito de arena, en esta formación del individuo? El padre de familia tiene más posibilidades de poder ayudar, de poder formar, de poder corregir.
el maestro desde su trinchera, con sus límites, con lo que apenas le permite el Estado hacer o no hacer, va a poner su granito de arena, pero por favor, siempre padres de familia entiendan que es un trabajo en equipo. El maestro hace lo mejor que puede con lo que tiene, en la mayoría de los casos, sé que sí, también hay excepciones en el caso del magisterio, pero en la mayoría de los casos el docente va a buscar el bienestar del niño y eso solamente lo va a conseguir si también empata con el bienestar del padre de familia. Si no es así y si el padre tira para un lado y dejamos que el maestro tire para el otro, no vamos a transmitir valores, vamos a confundir y lo peor que le podemos hacer a una persona, dígase de la edad que tenga, es generarle un sentimiento de incertidumbre, que no le mostremos un camino o una tabla de salvación. A mí me están esas situaciones donde dicen, no, es que yo no les enseño cuestiones religiosas o artísticas o culturales, que cuando sean grandes ellos decidan, ah, van a decidir, pero una vez que tú le hayas mostrado un camino. Y sí, cuando el adulto ya tenga, el joven ya tenga 18 años, se vuelva un adulto, claro que va a decir si está de acuerdo, si quiere así, si no quiere así, pero hasta entonces, nosotros, el docente, el padre de familia, tiene que mostrarle la mejor manera para poderse formar, educar y tener estas herramientas. Con esto quiero ir finalizando para dar oportunidad si hay algún comentario, alguna duda, o si todavía quieren algún otro tipo, alguna situación, tanto de la logoeducación o de la pedagogía de San Juan Bosco, lo podamos mencionar. Claro, este es un webinar, esto es un resumen, porque tienen principios, tienen ciertas didácticas a cumplir, ambos, pero bueno, que entendamos de forma general dos propuestas que les mostramos en este día. Repito, una de aspecto meramente psicológico, la logoterapia, y otro del aspecto espiritual católico, la pedagogía preventiva, que insisto, ambas se unen independientemente de la religión, ayudan y contribuyen al desarrollo del ser humano y de la sociedad. Pero bueno, escucho o leo comentarios. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente. También, como decía Jorge, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, está el chat, los micrófonos están habilitados para que puedan, pues, si gustan, preguntar. Tal vez quisiera empezar, Jorge, con dos preguntas. La primera es, los padres de familia a la hora de decidir qué escuela o colegio están sus hijos, normalmente la decisión siempre se va por la parte más técnica. Volvemos un poco a lo mismo, ¿verdad? Lo que vos hablabas al inicio, que ha sido qué le va a enseñar, matemáticas, el inglés o otros idiomas, digamos, lo que convencionalmente pues, se sabe, pero cada vez veo más familias que buscan otros criterios, ¿verdad? En las escuelas y colegios, ¿verdad? Que los eduquen en valores, hasta en sus formas de pensar y ser, ¿verdad? De la familia. En el caso de los católicos, inclusive se están dando mucho los homeschooling o las escuelas en el hogar, precisamente porque no encuentran esos lugares en los colegios. Pero ¿qué recomendación podrías dar a esos padres o familias, digamos, no solo la parte técnica, sino también la parte humana, de valores, como persona, es más integral, digamos, la pregunta dejémosla abierta, más integral. Sí, aquí la invitación es que el padre de familia se tiene que dar la tarea otra vez de ir un paso más adelante, de buscar, investigar con vecinos, ahorita en internet, en las cuestiones más de la Secretaría, bueno, no sé si en otros países, pero aquí en México la Secretaría de Educación Pública también hace como a veces ciertos reportes sobre las escuelas, para entonces ir viendo si esa escuela cumple con mis intenciones, con lo que yo pretendo de mis hijos. Si alguien me puede decir, pero es que yo no quiero, no puedo un colegio, aún así, dentro de las mismas escuelas públicas, y lo sabemos, pregúntenle a los mismos vecinos, qué escuelas gozan con mejor reputación que otras para que entonces eso también nos ayude. Claro, es importante independientemente del método que, obvio, yo tengo que complementar como padre de familia. La escuela podrá ser excelentísima, podrá ser San Juan Bosco en persona el que te enseñe, pero si tú no pones de tu parte como padre de familia a la hora de la formación, no se va a poder llegar a un buen resultado o a un resultado completo porque hay esa carencia. Si nosotros entonces vamos visualizando que la educación tiene que ser este trabajo arduo, sí, sí hagamos esta investigación, sí vamos a estar atentos, vamos a la junta,
conozcamos a los maestros, veamos a los compañeros, sí inviten a los amiguitos a conocer, a platicar con ellos, para que de esta forma también ustedes se den cuenta de lo que es el ambiente escolar. Y de esta manera decidir, sí, sí estoy de acuerdo, si me gusta esto para mí o no, mejor prefiero que a mi hijo, a mi hija esté en otro contexto. En el caso del homeschooling, también es una cuestión que tenemos nosotros que discutir quizás en otro webinar, pero solamente lo único que menciono es, hay que saber que como toda metodología va a tener ventajas y desventajas. Me ha tocado acompañar, en pocas ocasiones, pero sí me ha tocado homeschooling, y yo le digo a la mamá, tiene en la parte social y de convivencia que acompañar al muchacho, a la muchacha, a que conozca otras formas de pensar. Yo entiendo que usted lo hace por proteger, pero recuerde, va a tener que salir al mundo. Y si el homeschooling es un sinónimo de reclusión social, sé que no es la intención y no en todos los casos se da, no quiero generar una polémica, pero en ocasiones sí, sí se da. Es importante entonces que complementemos, llévelo a que practique un deporte comunitario, llévelo a la parroquia, a la catequesis comunitaria, llévelo a un instituto, a una escuela, a una ciudad, donde conviva con otros niños. El niño necesita dentro de su formación pedagógica, psicológica y espiritual salir del entorno de casa, claro, con la formación bien dicha, para ponerlo en práctica, ¿va? Entonces, aquí sí yo hago mucho hincapié cuando me hablan mucho de homeschooling, porque si no, se vuelve carente. Y tenemos casos como la ajedrecista Judy Polgar, donde justamente su papá sí lo educó y ella misma decía, ay, sí, como que faltó algo, porque en efecto, educar también es convivir con otros. No sé si hay otro comentario o pregunta o de esto mismo quieren que clarifique más. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues creo que está claro. Ahora mencionabas algo en las redes sociales, tal vez no es el momento, pero sí, vamos a hacer también un webinar donde un colega tuyo nos va a hablar sobre el tema del uso de las redes sociales, justamente, porque ese es todo otro gran tema, ¿verdad? En cuanto a límites, en cuanto al uso, en las edades, qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Esto es todo un mundo, ¿verdad? Tanto en niños, adolescentes, incluyendo adultos, ¿verdad? Todos nos metemos también en ese saco, ¿verdad? Del uso de las redes sociales, uso de los celulares y de las plataformas, etcétera. Entonces, también avisarles que en algún momento estamos también pensando en grabar algo así para que, pues, complemente este tema de la educación en valores. Jorge, tal vez ampliar, no sé, yo sé que no es exactamente, y no tocaste el tema, pero sé que es importante, porque lo hemos visto en otros webinars, las diferentes edades, ¿verdad? La capacidad que tiene un niño para entender ciertas cosas de cierta edad, el mismo preadolescente, ¿verdad? Porque también su frontal se está desarrollando, ¿verdad? Hay cosas abstractas, hay cosas que no puede entender, el tema de los peligros, ¿verdad? Por eso es lo que vos decís, los padres tienen que tener muy claro, porque ellos sí entienden, el joven o el niño no, ¿verdad? No tienen ese grado, el niño de 3 años cruza la calle porque no tiene sentido de peligro, uno sí. Entonces, tal vez si tenés ahí un pequeño mapa de ruta de las edades como para ver en qué momento y qué edades hay que formar en ciertas cosas, pero brevemente, yo sé que es muy amplio el tema, pero a ver si nos ayudas un poquito con el tema de las edades. Sí, fíjate que eso es muy interesante e importante, ¿eh? Porque luego nosotros también no sabemos hasta dónde el cerebro, tal cual, la cognición del individuo, ya puede entender algunas cosas y no. Y esa es una duda o una fuente de consulta muy común en los padres de familia. ¿Hasta cuándo le puedo hablar al niño de la muerte? ¿Hasta cuándo le puedo hablar al niño de la sexualidad? ¿Hasta cuándo le puedo hablar al niño de la responsabilidad? ¿Hasta cuándo le puedo hablar al niño de la violencia? Y sí, en efecto, me voy a dar a la tarea a buscarlo porque no tengo tal cual el manual. Pues lo tengo así que en distintos apuntes, pero sería muy padre construir esa fuente donde podamos decir, mira, de tal edad a tal edad se puede hablar de tal situación, pero con ciertas características, con ciertos elementos, y eso también forma y ayuda a que el adulto sea también empático con el niño, a que también pueda entender esta parte. Lo digo muy rápido porque luego me toca cuando hay, por ejemplo, divorcio. Luego me dijo una vez un papá, es que yo quiero que el niño entienda que pues yo ya no quería a su mamá, pero yo así lo voy a querer y bla, bla. A ver, señor, es que entiéndame la edad del niño. El niño no lo va a entender. No es que no quiera, señor, es que no puede.
a la edad que él tiene, esa parte de disociación no la alcanza a entender. Entonces, sea empático con el niño, porque por supuesto que para él es un duelo. Quizás usted ya fue lo mejor en la decisión que tomó de forma plena, no lo pongo en tela de juicio, pero por supuesto que para el niño no. Así que también tenemos que tener esa psicoeducación en nosotros como adultos para que no nos brinquemos procesos, vayamos, sí, claro, encaminándole, mostrándole al niño esta nueva realidad, como no es un divorcio, o cuando también hay la muerte de un ser querido, mucho, bueno, como soy tanatólogo, mucho de esto de cómo hablar de la muerte a los niños, también es importante el saber qué y cuándo y de qué manera decírselo, y esto nos invita a que, bueno, se pueda trabajar y si ahorita tendrán que buscar o alguien quiere googlear, pueden buscar a Piaget en el desarrollo que él propone de los niños y las edades, porque ahí nos da mucho hincapié, e inclusive buscarlo según la corriente o el desarrollo de Piaget, cómo se puede hablar temas de cuestiones sociales, temas, y repito, de sexualidad, temas de divorcio, temas de violencia, temas, etcétera. Porque ahí él, como justamente hace este desglose cognitivo, o sea, tal cual psicológico, de este aspecto, nos ayuda mucho. Por ahí, si alguien decir, ya le urgiera. Si no, yo me comprometo a llevar la tarea de poder gestionar como un infograma donde podamos decir esto. Perfecto, sí, tal vez hasta podemos hacer otro programa de solamente el tema de las edades, las capacidades para el aprendizaje. Y tal vez una última, y disculpen que me abuse porque no veo preguntas, pero creo que a la gente también le puede interesar. He escuchado el tema de los límites, ¿verdad? Que los niños, los adolescentes que están en hogares con más límites, no digo estrictos, pero podría interpretarse así, ¿verdad? Crecen mejor, maduran mejor, son más sanos, tienen más capacidad de aprendizaje, no sé, en general, el tema de los límites. ¿Qué nos puedes decir al respecto, verdad? Acuérdense que los límites siempre va a tener dos direcciones o dos directrices. Uno hacia la persona y otro hacia el contexto o la convivencia. Cuando nosotros escuchamos ese tipo de términos, tenemos que saber que a algunos individuos, en efecto, eso les va a ayudar porque van a tener que necesitar desarrollar una fortaleza que no les dio la familia o que una libertad que por la misma familia tan rígida o por la misma situación de educación generaron. Pero siempre hay que entender que también hay otra parte hacia con nosotros. En ocasiones sí, la persona se vuelve muy independiente o muy autónoma, pero desconectada, desraizada, sin el mismo contexto. No por eso vamos entonces a poder decir que eso también es negativo. Solamente quiero que se entienda que los límites también van a ir evolucionando y adaptándose a las circunstancias. No quiero nunca, al menos nunca lo va a escuchar conmigo, una generalización. En la mayoría de los casos puede ser que sí, pero no en todos. Para que entonces no digan, es que yo conozco una situación donde no ocurrió. Y sí, sí lo creo, porque en efecto no siempre va a pasar. Los límites tendrían que ser entonces entendidos con ese razonamiento del adulto, porque obviamente le decimos el niño no lo va a entender, el joven tampoco, pero para buscar y que pretenda que haya algo. Yo estoy limitando cierta parte de su conducta porque yo pretendo que él desarrolle cierta madurez y viceversa. Yo en ciertas cuestiones los límites los vuelvo difuso, flexible, porque se supone que yo también estoy pretendiendo que él algo alcance en su libertad de la personalidad, porque tanto daño le va a hacer a un individuo el que tenga los límites estrictos, cuadrados y bien marcados, como aquel que no tiene o son difusos o se vuelven ambivalentes. Ambas posiciones van a hacer el mismo daño, causan la misma patología. Por ahí alguien mencionaba, es que ¿cómo te explicas entonces que esta hija que todo se le dio, que siempre fue a la mejor escuela, que asistían todos los domingos a misa, que hacían deporte, que practicaban una actividad, saliera como salió? Ah, pues justamente por eso, porque a la personalidad del individuo todo el tiempo la estuviste conteniendo. Y el ser humano va a haber momentos de contención y momentos donde tiene que ser disperso. Si todo el tiempo estamos apretando, por supuesto que en muchos de los casos, igual no siempre, en muchos de los casos va a terminar repudiando aquella formación que se le dio. Y viceversa, si todo el tiempo estábamos dispersos y nunca apretamos nada, por supuesto
que ese individuo no va a tener la cognición ni va a tener las habilidades, lo dejaste carente de tantas situaciones. Y en ambos elementos, lo importante es el equilibrio y la asertividad. No, a lo mejor no se alcanza a visualizar todo, pero si nos ponemos a profundizar en lo que dice Víctor Frank y San Juan Bosco, en ambos coinciden lo mismo. Hay que corregir, sí, hay que llamar la atención, hay que darles libertades, hay que darles responsabilidades, hay que permitirles que se expresen. San Juan Bosco era famosísimo justamente por fomentarles que vayan al circo, que hagan actividades deportivas. Hay que darles todas esas herramientas para que nosotros también le permitamos, y hablando también desde la psique, permitamos que tenga esa oportunidad de ser libre. ¿Va? Perfecto, te agradezco muchísimo. Veo que no hay preguntas. Agradecerte, Jorge, nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Recordarles a todos los que nos han acompañado el día de hoy que nos volvemos a ver el jueves a las 7:15 hora de México y Costa Rica con el otro webinar, Sanación de heridas de la infancia, que tiene pues una relación con esto, ¿verdad? Vos ya viste ya propiamente ya el niño crecido, el adolescente, ¿verdad? Pero también la parte conductual tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver el jueves, que es el tema de las heridas. Y bueno, los invitamos muy cordialmente a visitarnos y a participar. Ese sería el último webinar antes de la Semana Santa. Nada más recordarles que en Semana Santa vamos a hacer un espacio de reflexión y para cada uno privado y volveríamos hasta después de Semana Santa. Ahí los estaríamos informando en las redes sociales y obviamente en el WhatsApp que tenemos del grupo y todo esto. Gracias, Jorge. Nuevamente, un gusto tenerte, como siempre. Muy agradable y también muy pertinente las charlas y toda la información y el contenido que nos regalas en estos webinars. A todos, muy feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias.